Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Un viernes más de reunión, gloria a Dios. Vamos a dar comienzo a esta reunión en esta noche y vamos a comenzar orándole al Señor. Y oramos así: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta hermosa reunión. Bendice a cada varón en esta noche que va a estar escuchando tu palabra, Señor, las alabanzas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice a cada familia. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, quería compartir con ustedes un versículo de la Biblia que está en 2 de Timoteo 2:15, que es muy conocido. Un solo versículo. Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gloria a Dios. Bien, ¿qué nos enseña en esta noche la palabra del Señor? Dice: procura con diligencia, con rapidez, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Gloria a Dios. Usar bien la palabra de verdad es leer las Escrituras y ponerla por obra. Todo lo que nos dice la palabra de Dios, ponerla por obra. Gloria a Dios. Si el Señor acá dice que hay que buscar su rostro, hay que orar, hay que leer, escudriñar las Escrituras. Le dijo Jesús a los fariseos y los saduceos: escudriñad las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué debemos hacer nosotros? Con diligencia, con rapidez, procurar de presentarnos ante Dios aprobado, y que como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad es cumplir lo que dice la palabra de Dios. Cada palabra que Dios nos habla la atesoramos. Como dice en Apocalipsis 1:3, dice: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda la palabra de esta profecía. Toda la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo. No es que nosotros estemos inspirados, sino que la palabra de Dios ya está inspirada. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta noche. Dios bendiga a continuación. Amén. Buenas noches, hermanos. Muy bienvenidos a esta nueva reunión de varones. Estamos muy contentos de estar acá para alabar a nuestro querido y amado Señor. Gracias, Señor, por dejarnos participar en este momento, en este día. Nos ponemos a disposición, Señor, ponemos todas nuestras cargas, las dejamos para alabarte, para adorarte, Señor, para exaltar tu nombre, Dios. Dejamos que el Espíritu Santo nos domine, nos gobierne, Señor. Y nos ponemos a derramarnos delante tuyo, Señor, para adorarte con alegría. Señor, te necesitamos, te adoramos, Dios. Te queremos exaltar tu nombre sobre todo. Te adoramos, Dios. Bienvenido. Que sea de bendición. Adelante. Gracias. Haz mi carácter, pues como el tuyo yo quiero
Varones, buenas noches familias, bienvenidos a esta nueva reunión de varones en la cual estamos transmitiendo por YouTube, que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y para cada una de sus familias. En esta ocasión quiero compartir la palabra de Dios, donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es liberado de los egipcios a través de Moisés, ¿no es cierto? Y quiero compartir con ustedes el capítulo 3 de Éxodo, capítulo 3, versículo 1, que dice así la palabra de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová:
bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Bueno, ¿esto qué nos está diciendo? En primer lugar, vemos que Dios se le presenta a Moisés. Se le presenta a Moisés como el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no es cierto? Y Moisés, cuando Dios le habló, le dijo: heme aquí, o sea, acá estoy para servirte, ¿no es cierto? Después vemos que Dios le dice a Moisés que él vio la aflicción de su pueblo, la aflicción del pueblo de Israel. Vio la aflicción, vio la angustia, vio cómo los oprimían, como el ejército de Faraón los oprimía, los tenían esclavizados, ¿no es cierto? Y Dios vio todo esto, vio que los egipcios los estaban oprimiendo, los estaban degradando porque los golpeaban, les pegaban, los alimentaban mal, les hacían las mil y una porque eran esclavos. O sea, Egipto no les importaba si morían, si no morían, si vivían, si no vivían, no les importaba nada, les importaba que trabajaran porque eran esclavos y nada más. Entonces, Dios dice: he oído el clamor de mi pueblo. Y le dijo a Moisés, en el versículo 10, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. O sea, acá Dios nos le dice: y vamos a tratar de ver si podemos liberar a este pueblo, si le podemos dar una vida mejor. No. Dios le dijo: ven por tanto ahora, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Para que los saques, no para ver si lo podés sacar, para ver si podés hacer algo. No. Acá le dijo: para que saques a los hijos de Israel. Y sabemos que Moisés fue a Egipto, ¿no es cierto? Fue a Egipto, fue a liberar al pueblo de Dios, fue a liberar al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Sabemos que envió las 10 plagas, salieron de Egipto con joyas, ropas, animales, o sea, salieron con mucho capital, con mucho dinero, con joyas. Prácticamente habían despojado a los egipcios. ¿Por qué? Porque Dios había hecho milagros en ese lugar. O sea, había derramado las 10 pestes en las cuales murieron muchos egipcios. Vieron realmente el poder de Dios y los egipcios dijeron: no los queremos más acá, váyanse de acá, no los queremos más, llévense en todo, pero váyanse de acá, ¿no es cierto? Entonces, cuando se van de Egipto, el pueblo en una ocasión, después de tanto caminar, de tanto andar en el desierto, dice que fueron a la tierra del cananeo, y en el versículo 21 dice así, en el capítulo 21, versículo 1,
dice, el rey de Arad ataca a Israel. Dice así, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. ¿Qué vemos acá? Vemos que el pueblo de Israel conocía a Dios, pero dice que el rey de Arad, que habitaba en el Negev, dice que cuando oyó que venía el pueblo de Israel, lo fue a atacar. Lo fue a atacar y tomó muchos prisioneros, ¿no es cierto? Y entonces el pueblo de Israel, dice, hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. O sea, que tuvo temor, ¿no es cierto?, del rey de Arad, ¿no es cierto?, tuvo temor. Pero dice, entonces hizo voto a Jehová. Dice, si le ganamos, yo destruiré todas sus ciudades. El pueblo de Israel le dijo a Jehová. Entonces Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. O sea, ¿qué nos está diciendo ahora? Que el pueblo de Israel, o sea, esto viene porque, ahora arranco de vuelta con esto, pero vemos que muchas veces el pueblo de Israel salió de Egipto, vio la mano de Dios, vio cómo Dios los había sacado de Egipto, vio el poder de Dios, ¿no es cierto? Y el egipcio ve el poder de Dios, los dejó ir, salió del lugar, ¿no es cierto? Pero el pueblo de Israel siempre tenía problemas. O sea, cuando estaban sucediendo las plagas y por supuesto el faraón no los quería dejar salir y les aplicaba más trabajo, les aplicaba más, era más riguroso con el pueblo y estaban en disconformidad. Y muchas veces el pueblo de Israel estaba en disconformidad. Pero yo creo que también, están las dos clases de personas. El pueblo de Israel que ama a Dios y el pueblo de Israel que siempre está en disconformidad con Dios. Y yo creo que muchas veces eso también pasa en nosotros, en los hijos de Dios, en los que muchas veces vamos a la iglesia, en que muchas veces siquiera escuchamos alguna prédica, escuchamos alguna palabra de Dios y muchas veces no le damos importancia. Y yo creo que en el pueblo de Israel, en ese momento, habían muchas clases de personas. Y yo creo que Moisés era una de esas personas las cuales se aferraba a Dios y le creía a Dios y hablaba con Dios. Y por lo tanto, Dios tenía misericordia de Moisés, ¿no es cierto? Y le daba la fuerza para poder sacar a ese pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque había mucha gente que amaba a Dios. O sea, vimos que en el capítulo 3 de Éxodo dice, he oído el clamor de mi pueblo y he oído sus angustias. O sea que había gente que creía en Dios,
había gente que amaba a Dios, había gente que sabía quién era Dios, y por eso clamaba a Dios para que Dios los libere de ese pueblo, del pueblo de Egipto, que era un pueblo opresor. Entonces, acá, ¿a qué voy con todo esto? Que acá vemos que el rey de Arab pelea contra ellos y los vence. Cuando los vence, el pueblo de Israel clama a Dios, Dios nuevamente los libera y destruyen todo lo que es a este rey cananeo, ¿no es cierto? Pero quiero ir a esta palabra, que es la palabra que yo quiero compartir en esta noche, que es el punto principal de esta palabra, de esta prédica. Y esta palabra dice así. Esto se encuentra en Números, capítulo 21, versículo 4. Y el título dice, la serpiente de bronce. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Yo digo, ¿cómo te podés desanimar en el camino? O sea, estaban pasando por un desierto. Sí, es cierto. Pero vieron las maravillas de Dios. Vieron lo que hizo Dios con los egipcios. Vieron lo que Dios podía hacer. Abrió el Mar Rojo, abrió agua de la roca, sacó agua de la roca, convirtió el agua de amarga en dulce. O sea, veían las maravillas, los milagros que Dios hacía. Y asimismo dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? No estaban muriendo. Estaban pasando por un momento difícil, sí. Estaban pasando por un desierto. Pero dice, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Tenían alimento. Tal vez no era el alimento que ellos querían, pero tenían alimento. Dice, no había pan ni agua. Pan tenían, y agua también, porque Dios hizo salir agua de la roca, convirtió el agua de Mara. O sea que siempre le buscaba el pelo al huevo, hablando en criollo. Y dice, y Jehová, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Nosotros, si lo vemos así tan fríamente, quizás decimos, ¿cómo? Dios mandó serpientes para que muerdan al pueblo y que el pueblo muera. O sea, yo creo que Jehová, de alguna manera, Dios les estaba hablando de quién era Dios, de cómo era Dios, que Dios tenía amor hacia su pueblo, los estaba liberando del pueblo de Egipto, los estaba liberando del pueblo de Egipto. Entonces, ¿por qué te quejas? ¿Porque estás pasando por un desierto, por un problema? Si yo te estoy dando todo, decía el Señor. Y acá vemos que
envió serpientes. Y esto yo lo hago comparativamente a cuando renegamos de Dios, perdemos nuestra salvación y morimos. ¿Morimos a qué? Morimos a la vida eterna. Y somos enviados al lago de fuego. Acá lo dice de otra manera. Envió serpientes que mordían al pueblo de Israel y murió mucho pueblo. Pero también les dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. O sea, esta palabra, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando de que cuando no confiamos en Dios, Dios se aparta de nosotros y deja que el mundo siga obrando. ¿Qué significa que el mundo siga obrando? Que el que no confía en Dios se va al mundo y se pierde en el mundo. No hereda la vida eterna con el Señor. O sea, muere, se muere. El que no confía en Dios, el que no le cree a Dios, se muere. Entonces, acá Dios envió estas serpientes. ¿Pero por qué? Porque tenía que sacudir al pueblo de alguna manera para que se vuelva a Dios. Y muchas veces Dios nos tiene que sacudir para poder enviar su ayuda, para que podamos clamar como clamó el pueblo de Israel, como le clamó el pueblo de Israel a Dios para que los salve de esas serpientes. Y vemos que Dios le dice a Moisés, hacete una serpiente de bronce y ponelo arriba de una estaca. Ponerlo en una estaca, arriba de una asta, para que todo el que mire a esa serpiente pueda ser sanado y no muera. O sea, ¿qué nos dice el Señor? Que alcemos los ojos, que miremos a la serpiente de bronce que está allá arriba. Eso le dijo al pueblo de Israel. Hoy nos dice, como dice en el capítulo 121 de el Salmo 121, que dice, alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de noche, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Jehová guardará tu entrada desde ahora y para siempre. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Alcemos los ojos a los montes. Entonces, para ir terminando, acá vemos que
Dios envió serpientes. Y hoy quizás podemos decir que Dios permite que esté el COVID, que esté esta pandemia. Pero Dios dice, subí los ojos a los montes, alzá los ojos a los montes. De ahí viene tu socorro. No mires el problema, porque Dios te saca del problema. Acá vemos que las serpientes eran mortíferas, sí, eran mortíferas. Pero Dios, ¿qué dijo? Miren a la serpiente, levanten los ojos. Y hoy te está diciendo a vos, me está diciendo a mí, levantá los ojos en los montes. De ahí viene mi socorro. Viene mi ayuda de ahora y para siempre. Así que, hermanos, confiemos en Dios. No miremos el problema. Miremos arriba. Miremos al Señor. Confiemos en el Señor, que de ahí es donde viene nuestro socorro. Alzaré mis ojos a los montes, dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Amén. Así que confiemos en este Señor de poder, de amor y de misericordia. El pueblo de Israel tuvo que pasar durante 40 años el desierto. A veces nuestros desiertos son cortos, a veces son largos, pero a veces nosotros mismos somos desobedientes, tenemos desconfianza, y el pueblo de Israel tuvo desconfianza, porque lo que podían haber hecho en un par de meses les llevó 40 años. En estos 40 años que cruzaron por el desierto, dice que toda esa generación murió en el desierto, porque no le creyeron a Dios. O sea, yo no creo que sea literal que toda esa generación murió en el desierto. O sea, yo creo que los que murieron en el desierto fueron los que no confiaron en Dios, los que no le creyeron a Dios, los que no creyeron en los milagros que Dios hacía. Creyeron en que Egipto era mejor. Estaban acostumbrados a la esclavitud. Y hay muchos cristianos, entre comillas, que están acostumbrados a la esclavitud. Y reniegan contra Dios. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello otro? Sí, pasamos por desiertos. Pasamos por momentos difíciles. Pero déjame decirte, el Señor te ama. Dios te ama. Escucha tu clamor. Ve tus angustias. Por lo tanto, te libera de todas tus angustias, te libera de todos tus clamores. Confía en Dios, sé obediente a la palabra de Dios, sé obediente a lo que Dios te manda en este momento. Busquemos la presencia de Dios, alcemos nuestros ojos a los montes.
Bien, hermanos, damos por finalizada esta hermosa reunión que le hemos adorado, hemos alabado al Señor, hemos escuchado su palabra, Dios nos ha hablado y vamos a orar para despedirnos. Hacemos este cierre de la reunión y nos encontramos en la oración. Gloria a Dios. Y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendice a cada familia, bendice a cada varón, Señor, que en esta noche nos hemos reunido, Señor, para alabarte, para glorificarte. Señor, a ti te agrada, Señor, que te adoremos, que te alabemos. Bendice a cada familia, a cada varón. En el nombre de Jesús te damos las gracias y bendice a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Y será hasta la próxima reunión.